Dice la palabra del Señor así: entonces se acercaban a él todos los publicanos. ¿Sí dice así en la Biblia? Entonces se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? Murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? No quise leer más versículos porque los voy a leer a medida que vamos escuchando la palabra del Señor, amén. Eso era para que tuviéramos un poco el contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana, lo que vamos a aprender en esta mañana. Entonces quiero, antes de iniciar esta palabra, quiero decirle algo importante, y es que el Evangelio de Lucas, escuche iglesia, fue escrito en griego, escuche, porque era dirigido a los gentiles de ese tiempo, era dirigido a gentiles. Y en este pasaje de la escritura iniciamos leyendo y dice la palabra que ahí estaban escuchando a Jesús todos los líderes religiosos. Escuche esto. ¿Quiénes lo estaban escuchando? Todos los líderes religiosos. Pero no solamente ellos estaban escuchando, sino que también estaban murmurando. Estaban murmurando sobre lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba hablando en medio de pecadores. Jesús estaba en medio de ¿qué? De pecadores. ¿A quiénes estaban dirigidas estas parábolas? Porque en Lucas 15, del 1 al 32, hay 3 parábolas que Jesús enseñó, y esas son las que vamos a estudiar en esta mañana. Escuche con atención. Hay 3 parábolas. ¿A quiénes iban dirigidas esas 3 parábolas? Publicanos, leímos en los textos, fariseos, escribas, pecadores. A ellos iba dirigidas estas 3 parábolas. Ellos eran los que estaban, ellos eran la audiencia de Cristo. Ellos eran los que estaban oyendo lo que Jesús estaba enseñando. Escuche esto. Algunos se preguntarán, de los que están aquí, ¿qué es una parábola? No sé si alguno no sepa qué es una parábola. Levante la mano el que no sepa qué es una parábola. El que no sepa qué es una parábola, levante la mano, no le dé pena, porque hoy lo vamos a aprender, usted lo va a aprender hoy. Entonces mire acá, una parábola en su original griego, porque estamos estudiando, dijimos que Lucas había sido escrito ¿en qué? En griego. En su original griego, una parábola es poner algo al lado de. Quiere decir que Jesús colocaba una ilustración o un ejemplo al lado de una verdad espiritual. ¿Para qué? Para que la gente pudiese comprender y entender con sencillez, de manera práctica, una verdad espiritual. Eso es lo que es una parábola. Él ponía al lado de una verdad espiritual una ilustración, algo que la gente pudiera asociar con facilidad y pudiese extraer una verdad espiritual. ¿Entendimos eso tan lindo? Por eso el Señor Jesús ilustró en este capítulo de Lucas 15 3 magníficas parábolas. Escuche, iglesia, escuche tan hermoso esto. Y quiero que en esta mañana miremos estas 3 parábolas y cómo el Espíritu Santo me enseñaba y me llevaba a hacer una comparación de esas 3 cosas que se mencionan en esas 3 parábolas con los creyentes que hay en las iglesias. Escuche esto que es poderoso. Vamos a leer esas 3 parábolas y vamos a ver los 3 tipos de creyentes que hay en las iglesias y cómo es el actuar de Dios en cuanto a la salvación para cada uno de ellos. Escuche, porque esto es algo revelador. Esto es algo que va a traer mucha libertad a nuestras vidas y va a traer mucha paz a nuestros corazones. Entonces les dije que vamos a mirar estas parábolas y vamos a hacer una comparación de las 3 cosas que se mencionan en estas parábolas con los creyentes que hay en la iglesia y cómo actúa Dios con cada uno de esos creyentes
en cuanto a la salvación. Mira acá. Primero narra la parábola en el versículo 3. Empieza Jesús, leímos el 2, ¿cierto? Vamos a leer el 3. En el versículo 3 empieza Jesús diciendo esto. Esta parábola dice así: y le refirió esta parábola diciendo: ¿quién de vosotros teniendo 100 ovejas, escucha iglesia, quién de nosotros teniendo cuántas? 100 ovejas. Quiero que la iglesia esté muy atenta. Si se le pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? Pregunta Jesús. Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a todos sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. En otra versión dice descarriado. Entonces, ¿la oveja qué había pasado con la oveja? Se había descarriado, se había perdido. Os digo así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mira esto tan tremendo. ¿Por qué Jesús está hablando de la oveja y está hablando del perdido? Porque el propósito del evangelio de Lucas era que las personas entendieran lo que era la gracia. Escucha, iglesia, todo el compendio de este evangelio de Lucas, que es el evangelio más extenso de las escrituras del Nuevo Testamento, todo este compendio de capítulos y de parábolas y de enseñanzas de Jesús, todo eso tiene un objetivo, y es que la gente entienda lo que es la gracia de Dios. Eso es un punto importante. Mire cuántas cosas, cuántas maneras usted puede leer en Lucas acerca de cómo Jesús quería enseñar y que la gente entendiera que era la gracia. Jesús no se cansó de enseñar. Y en el evangelio más extenso, mire que esto no es algo casual, no es algo casual que Lucas sea uno de los evangelios más extensos. Esto habla de la magnitud y de la extensión de la gracia de Dios. ¿Escuchamos, iglesia? ¿Escuchamos? Esto habla de la extensión, de lo grande que es la gracia de Dios, que este evangelio es el más extenso. Pero mire algo también que me impacta mucho, y es que Lucas era un médico. Lucas no fue un discípulo. Lucas no conoció a Jesús. Pero en Colosenses capítulo 4:14, Pablo, el apóstol Pablo, menciona al médico querido, refiriéndose a Lucas. Lucas fue un discípulo de Pablo y fue el que Dios usó para traer esa revelación, pero también para ir a investigar exhaustivamente y compilar todas las enseñanzas de Jesús. Mire esto tan impresionante. Entonces leíamos la parábola de la oveja perdida. Mire estas cosas que voy a decir. Dice la parábola, les quiero sintetizar lo que dice la parábola. ¿Quién de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una? ¿Cuántas perdió? Una. ¿No va tras la perdida y deja las 99? Y la busca hasta encontrar. Esto es importante, escúchelo. Y la busca hasta encontrarla. No solamente la busca, sino que la encuentra. Amén. Dice, y la pone en sus hombros gozoso. Y después dice la palabra ahí, y reúne a sus amigos y vecinos, y hay un gozo y una fiesta, porque encontró la oveja que se había perdido. Mire esto. El Señor me decía lo siguiente: ¿a quiénes se está refiriendo esta parábola? ¿Qué tipo de creyentes se está refiriendo esta parábola? Mire esto. Se está refiriendo a los pequeños, a los nuevos creyentes, a los bebés, a los que recién han aceptado a Cristo en sus corazones. A eso se está refiriendo la parábola de la oveja perdida, de esa ovejita que si el pastor se descuida, ¿qué pasa con la oveja? Se descarría, que es fácil de extraviarse. Y si usted estudia las características de las ovejas, las ovejas necesitan siempre que alguien esté encima, al lado, pendientes de ellas, porque son tan torpes y son tan
débiles, frágiles, que son fácilmente, se pueden extraviar. Y por eso la palabra, el Señor me decía, estas ovejas son esos nuevos creyentes que están aquí en la iglesia. Levante la mano los nuevos creyentes en esta mañana. Quiero que levante sus manos. Dios lo bendiga, caballero. Dios los bendiga. ¿Quién más está aquí recién convertido? Levante la manito. Ustedes son las ovejitas. Mira acá, escuche esto tan tremendo. Escuche la palabra del Señor. ¿A quiénes se refiere la palabra? A esos nuevos creyentes, a los nuevitos, a los bebecitos espirituales. Y por esos bebecitos espirituales es que el pastor deja las 99 y va en busca de esos pequeñitos que se pueden extraviar, que se pueden descarriar. ¿Escuchó lo que le está hablando el Señor? Mira acá, esto tan impresionante. Quiero leer Mateo 18:14. Todo lo voy a leer en la King James. No se preocupe, no busque. Dice así: así tampoco es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que uno de estos pequeñitos se perezca, se pierda. Marcos 9:42 dice así: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Mire lo importante que son los pequeños para Dios. Y los que levantaron la mano, ustedes son muy importantes para Dios. Dios va a cuidar de ustedes. Está al lado de ustedes, porque son los nuevos, los recién nacidos. Amén. Lucas 17:1 y 2 dice así: entonces dijo a los discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel, escucha iglesia, ay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y mire que bastantes estudios teológicos están de acuerdo en que Jesús, cuando habla de los pequeños, está hablando de esos bebés espirituales. Cuando habla de esas ovejitas, esos recién nacidos, habla de esos bebés espirituales, que son los que tienen los ojos del Señor puestos ahora. ¿O acaso no haces una madre cuando tiene su bebé recién nacido? No tiene las 24 horas. Aún de noche, mientras su bebé duerme, la mamá no duerme, porque está un recién nacido. Eso hace el Señor. Esos son los bebés. Entonces, por esos pequeños es que el pastor deja las 99, iglesia. Mira, escuche esto. Por esos pequeños es que el pastor deja las 99 y sale por esa que se extravió. Amén. Entonces, concluyamos con esto, esta parábola. Malas creencias, escucha iglesia, malas creencias. ¿Qué estoy diciendo? Malas creencias es pensar que uno como pastor o que uno como padre espiritual tiene que ir corriendo a buscar a los que ya son grandes y maduros en la fe. ¿Escuchó? A los que ya tienen conocimiento, a los que ya son adultos, a los que ya no son bebés. Entonces muchas personas han malinterpretado esta parábola diciendo: es que el pastor llevo 30 años en la iglesia y me descarría y el pastor tiene que botar toda la iglesia y irme a buscar a mí. Eso es una mala creencia, porque aquí Jesús está hablando de la ovejita perdida, de esa que todavía no tiene madurez, de esa que todavía está fácil de extraviar, porque no tiene el conocimiento, porque no conoce todavía bien su rebaño, su redil, quién es su pastor. De esa es que el Señor está hablando aquí. ¿Escuchamos? ¿Escuchamos, iglesia? Entonces los que levantaron la mano por esos, es que los pastores dejan las 99 y irán a buscar a esos pequeñitos. Amén. Ahora miremos la siguiente parábola. Y esta siguiente parábola solo aparece en el Evangelio de Lucas. Dice así el versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 monedas de plata
O sea, en otra versión dice 10 dracmas, ¿sí? En esta versión King James dice 10 monedas de plata, que era el material de las que estaban hechas las dracmas. Porque recuerde que estamos hablando en un contexto griego. El dracma era la moneda griega, la moneda de ese tiempo. Por eso Jesús colocó al lado de una verdad espiritual algo sencillo como una moneda. Mire acá, dice: si pierde una moneda, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra convoca a sus amigas y a sus vecinas y les dice: alegraos conmigo porque he encontrado la pieza que había perdido. Mira acá, vamos a sintetizar esta parábola. ¿Cuántas monedas eran? A ver, la iglesia, no se me duerman. ¿Cuántas monedas eran? 10, ¿cierto? 10 monedas. Dice, la mujer tenía 10 monedas. No eran 9, no eran 8. ¿Por qué eran 10? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Jesús dijo que tenía 10 monedas? Eso tiene una verdad preciosa. Y era que en ese tiempo había una colección de dracmas. No sé si era que tenían un símbolo diferente, pero la gente tenía una colección de 10 monedas. El que tenía esa colección de 10 monedas tenía algo muy valioso. Como decir tener la colección de tenis Nike, o tener la colección de gafas, una marca X, y todas las colecciones, todos los diseños, todas las que lanzaron. Así en ese tiempo era la persona que tenía 10 dracmas. Mire acá, el que tenía 10 dracmas tenía algo muy valioso. Grábese eso acá. Tenía algo muy valioso. Por eso la palabra dice que la mujer, cuando perdió, ¿cuántas? Perdió una de las 10. Mire acá. ¿Qué hizo la mujer cuando perdió la moneda? Mire lo que dice la escritura. Encendió una lámpara. Y aquí vamos a los creyentes que son dracmas y que están aquí dentro de la iglesia. Mire acá, porque Jesús usó 3 parábolas y la usó frente a los religiosos, frente a los que todo lo critican, y a veces dicen: ¿por qué el pastor no va por ese? Escuche, iglesia, usted no sabe la forma como Dios actúa, porque a veces desconocemos la forma de Dios. A veces desconocemos que Dios es un Dios sobrenatural y sobrepasa, y Él es el que tiene el poder, no el hombre. Amén. Y dice la palabra que esta mujer apenas pierde su moneda, enciende una lámpara. Mire acá, las dracmas son esos creyentes que están dentro de la iglesia, que tienen más conocimiento que las ovejas, que han alcanzado un grado más de conocimiento, pero que un día también se descarrían, se salen del propósito, se salen del camino de Dios. Mire acá, mire esto tan impresionante que el Espíritu Santo me hablaba. Esos creyentes que han alcanzado un poco más de madurez, que se descarrían, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa el Señor con ellos cuando ellos se descarrían o se quieren desviar del propósito de Dios? Dice la palabra del Señor que aquí ningún hombre fue a ayudarle a buscar la dracma. Aquí lo que hizo la mujer fue encender una lámpara. ¿Sabe qué simboliza una lámpara? La presencia de Dios. El Espíritu Santo, que es el que se encarga de alumbrar y de traer a la memoria la palabra que fue sembrada en ese creyente. Es la presencia de Dios la que va a hacer que esa persona que con conocimiento de Dios se quiso volver atrás, se quiso descarriar, es el Espíritu Santo y la palabra, iglesia. Porque en 2 de Samuel 22:29 dice así: porque tú eres mi lámpara. Mira, escucha acá. ¿Quién es la lámpara? Dios, a través del Espíritu Santo. No es el pastor el que va a ir por esa dracma. Olvídese, iglesia. No espere que el pastor o los líderes corramos
Porque aquí dice que la mujer, que nadie fue a ayudarle a buscarla. ¿Qué tuvo que pasar? Que se tuvo que encender una lámpara. La presencia de Dios allí redarguirá ese corazón, redarguirá esa persona. Es el Espíritu Santo el que ahora entra en acción para que esa persona recapacite, para que esa persona se vuelva a Dios. Escucha, iglesia. Dice: tú eres mi lámpara, oh Señor, y el Señor iluminará mis tinieblas. El Señor es el que va, el Espíritu Santo es el que va a tomar esa tarea, iglesia. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa persona pertenece a un grupo que ha sido escogido. ¿Escuchó? A un grupo que es valioso como el cuerpo de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que va a encenderse. Es el Espíritu Santo el que hace que la persona realmente se dé cuenta su condición. Porque ¿para quién es la gloria? Es para Dios. Porque el hombre tiene límites. Nosotros no podemos convencer a nadie, iglesia. Usted y yo, por más que queramos, no podemos convencer a nadie. Hay muchos que están acá escuchando esta palabra, y tal vez muchos están así como los publicanos y los fariseos, con un corazón duro, con indiferencia. Y yo no los voy a convencer. Los va a convencer el Espíritu Santo a través de la palabra que hoy están recibiendo en su corazón. Porque la palabra no vuelve vacía. Es el Espíritu Santo el que de ahora en adelante va a hacer que esa palabra produzca fruto en el corazón. Y usted no va a tener corriendo 10 pastores detrás de usted, porque a estos solamente el Espíritu Santo los convencerá. Y dice la palabra que la mujer no solamente encendió una lámpara, sino también barrió la casa. Esto quiere decir que Jesús, que el Espíritu Santo removerá todo de usted hasta que lo encuentre. El Espíritu Santo removerá toda de su vida, quitará cosas de usted, apartará cosas de usted. Mira, iglesia, esto es tremendo, porque en este tiempo Dios lo está haciendo y Dios lo va a hacer. Dios me decía, hay señales que van a ver. Hay señales que van a ver de esta palabra. Hay señales con aquellos que han querido jugar con el evangelio y se han querido burlar de las cosas de Dios, y han querido venir a la iglesia solamente el domingo, y entre semana vivimos como descarriados, como impíos, como si nunca hubiésemos conocido el evangelio. Y van a haber señales de esta palabra. Escuche, porque por esas creyentes que han sido escogidos como parte del cuerpo y que han degustado la presencia de Dios y que han caminado dentro del cuerpo de Cristo, pero que un día decidieron salirse, descarriarse, por eso es el Espíritu Santo el que va a ir y va a hacer lo que tenga que hacer y va a permitir lo que tiene que permitir para que usted vuelva a Dios de corazón. No somos nosotros. Por eso muchas veces usted no nos ve corriendo detrás del que se fue, no, porque hemos entendido lo que dice el Señor. Hemos entendido la manera de obrar de Dios. Hemos entendido que no somos nosotros, iglesia. No buscamos gloria para nosotros, buscamos que Él sea glorificado. Y cuando lo dejamos actuar a Él, es cuando su gloria se puede ver. Aleluya. Gloria al Señor, apláudele al Señor. Dele gloria a Dios. Y algo que me impactaba era que la palabra lámpara en griego no significa una velita, no significa un bombillito. ¿Sabe qué significa? Una antorcha, algo fuerte, algo poderoso, algo que es difícil de apagar. Y si hay algo difícil de apagar, es la insistencia del Espíritu Santo, iglesia. Si hay algo difícil de apagar, es cuando la antorcha se enciende y empieza a traer a memoria la palabra que tú has recibido, pero tú estás lejos de Dios. Pero aún Dios te sigue buscando. Aún Dios te ha cerrado puertas, ha hecho que fracases en muchas cosas, lo ha permitido el Señor, porque ese es el barrer de Dios.
Dios ha permitido que muchas cosas en tu vida se estanquen. Lo ha permitido el Señor por amor a ti, pero tú no lo has querido entender. Tú crees que es como a tu manera, que es como tú quieras. Pero dice la palabra que aquí ella barrió la casa, y Dios va a empezar a sacudir familias en este lugar que se han salido del plan de Dios. Y cuando esto suceda, yo y nosotros los pastores y los líderes no vamos a mover un dedo, porque vamos a ver que es el mismo Espíritu de Dios el que está haciendo esto. ¿Sabe que hace unos días el Señor, estaba orando al Señor? Estos días, no sé, siento que Dios no me ha permitido casi dormir. Y hay una inquietud en mi corazón porque el Señor me decía esto: en este tiempo Dios va a empezar a remover gente que lleva años en el evangelio jugando con las cosas de Dios, gente que ha menospreciado el cuerpo de Cristo, gente que no le ha interesado el llamado de Dios y ha echado a sus espaldas la palabra. Y Dios va a empezar a alinear esas personas. Y cuando Dios lo empiece a hacer, iglesia, usted y yo no vamos a mover un dedo. Los que somos pastores y padres espirituales no vamos a mover un dedo. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar allí en la intimidad. ¿Y sabe qué me decía el Señor hace unos días? Ni siquiera ores. Eso me decía el Señor. Yo decía, uy, tremendo, ¿cómo que Dios le diga que no ore? Dios me decía, ni siquiera ores, porque eso es entre Él y yo, y tú no vas a meter la mano ahí. Ya no eres oveja. Iglesia, ya no eres oveja. ¿Cuánto llevas en la iglesia? Levante la mano los que llevan un año en la iglesia. Levante la mano los que llevan un año de conocer de Cristo. Ya no eres oveja. Ya nadie va a dejar las 99 y va a correr tras de ti. Ya nadie va a dejar todo tirado. El pastor no va a dejar tirada la consejería, el trabajo. Yo no voy a dejar tirado el trabajo que Dios me llamó a hacer por ir por una dracma. Por las ovejas sí, pero por las dracmas no, porque es el Espíritu de Dios el que va a ir por ellos. Es el mismo Espíritu Santo quien va a empezar a remover y a poner de cabeza la vida de aquellos que no han querido seguir a Cristo. Porque cuando uno toma el camino de Dios, el camino de Dios es algo serio. No es algo para jugar. No es algo para jugar, iglesia. Por eso yo le digo, llegue temprano a la iglesia, porque esto es algo espiritual. Esto no es algo natural. Venir al servicio no es que usted le tocó venir. ¿Sabe que uno se da cuenta la prioridad que uno le da a Dios cuando es la hora del servicio? ¿Por qué llegamos temprano a otras cosas y a la iglesia llegamos tarde? Tú necesitas ser removido. Cuando tú tienes al Señor por último en tus prioridades, eres tú parte de aquellos que van a ser removidos por el Espíritu Santo, de aquellos que van a ser traídos por la misma presencia de Dios. Ninguno de nosotros va a ir por usted. Dios va a ir por usted. Y Dios lo va a barrer todo. Todo. Va a meter su mano donde la tenga que meter, iglesia. Va a meter su mano donde la tenga que meter Dios. Dios lo va a hacer. Porque no quiere que tú te pierdas. Porque no quiere que tú sigas en ese camino, porque vas para la muerte. Porque tú eres valioso en las manos de Dios. Pero dentro del cuerpo, dentro de las 10 monedas, es ahí donde tu vida cobra valor, cuando está con las 9 monedas y te haces el 10º, el muy valioso en las manos del Señor. Por eso es que el Señor te ha perseguido. Por eso cada vez que tú te quieres salir, tú sientes la mano de Dios, como el Señor ha sacudido tu vida para que regreses, para traerte. No porque te odia. No porque te odia, iglesia. Escuche lo que le quiero enseñar en el Espíritu. Discierna esto en el Espíritu. Dios no te odia. Dios te ama con amor eterno. Dios te ama. Y como te ama, te irá a buscar.
Y donde quiera que te metas, de ahí el Señor te va a sacar. De ahí el Señor, la mano de Dios te va a sacar. ¿Escuchamos, iglesia? Por eso tenga mucha paz. Mire, escuche esto que el Señor me hablaba esta madrugada. Tenga mucha paz por aquellas personas que usted conoce, que un día conocieron del Evangelio y se apartaron. Y quizás usted como yo nos hemos sentido en algún momento mal, porque quizás hemos dicho: no he hecho lo que Dios me mandó a hacer, tengo que ir por esos que llevaban 5, 6 años, 1 año, 2 años en la vida cristiana y se descarriaron. Tenga paz, porque Dios te dice hoy: tú no vas a ir por ellos. Soy yo, el Espíritu Santo, quien los va a traer. Tenga paz en su corazón, porque su tarea y mi tarea es hacer la voluntad de Dios, no lo que las demás personas quieran que usted y yo hagamos. Los publicanos, los fariseos, los religiosos querían que Jesús dijera lo que ellos querían que dijera. Querían que Jesús estuviera de acuerdo con su forma de pensar, con sus dogmas religiosos. Pero la mente de Cristo, dice la palabra, tan alta está la tierra del cielo, los pensamientos de Dios con los de nosotros. Esa no es la forma de pensar de Dios. Cuando dice usted, se siente y dice: es que el pastor le falta amor, porque el pastor no me ha venido a buscar. Llevo 30 años en la iglesia y un día no volví, este pastor no me volvió a buscar. Es que no soy el pastor. Entienda esta palabra. Es la misma presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo quien te va a traer, porque Él sí lo hace completo y lo hace bien. Amén. La palabra del Señor en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora vamos a mirar la última parábola, y son los creyentes pródigos. Esta es tremenda, no se distraiga, porque esta revelación de esta palabra es poderosa, es algo glorioso. Y dijimos creyentes, oveja, levante la mano a las ovejitas de esta mañana. Ay, por esas ovejitas, es que las pastoras, los líderes de esta casa han ido a buscar. Pero levante la mano a las dracmas, los creyentes que son dracmas, que ya pertenecen al cuerpo y son valiosos aquí en esta casa, en el cuerpo de Cristo. Levante la mano los que llevan 10, 20 años. Ustedes son valiosos aquí en la casa de papá, aquí en la casa de Dios, junto a las otras dracmas que estamos aquí. Somos valiosos en las manos del Señor. Amén. Y eso ya nos entendemos de otra manera con el Señor. Ya nos entendemos de otra forma, ¿cierto? Ya tenemos un trato diferente. Amén. Ahora vamos a mirar los pródigos, que también hay en este lugar. Dice la palabra en el versículo 11: y él le dijo: un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la porción de los bienes que me corresponde. Y él le repartió su vida. Mire cómo dice la King James. Le repartió su vida, su mayor posesión. Y no muchos días después, el hijo menor reunió a todos y se fue a un país lejano, y allí desperdició sus bienes viviendo desenfrenadamente. En otra versión, creo que la Valera dice perdidamente. ¿Sí? Ay, se me perdió. Viviendo perdidamente, desenfrenadamente. Y cuando hubo gastado todo, se levantó una gran hambre en aquella tierra y empezó a tener necesidad. Y fue y se unió a un ciudadano de aquel país y lo envió a sus campos a alimentar cerdos. Mire esto tan impresionante. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Y él se levantó y vino a la casa de su padre, pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Mira esto tan impresionante acá. Los creyentes que son pródigos. Dice la historia, esta parábola dice que un hombre tenía, ¿cuántos hijos, iglesia? 2 hijos. Y uno de esos 2 hijos, el menor, mire, escuche esto. Estos no eran desconocidos. ¿Eran? ¿Qué eran? Diga duro. Hijos. No eran desconocidos, eran hijos. Grábese esto en su mente. Eran hijos. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eran hijos. Y ese hijo menor, dice la palabra, que pidió. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió el hijo menor? Pidió la parte de los bienes que le correspondía. No esperó que el papá se muriera. Mire este tan tremendo. Sino que él dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué pidió este hijo menor? ¿Qué pidió? ¿Qué significa esto? Money. En inglés cash, ¿sí? Plata, dinero, monedas. Pidió dinero. Mira, hay muchos hijos pródigos dentro del cuerpo de Cristo que están pidiendo riquezas a Dios. Escuche esto, iglesia. Este hijo pidió riquezas. No era cualquier desconocido, era un hijo. Y hay muchos hijos aquí que su prioridad en la oración es que Dios les dé riquezas. Su interés de estar aquí es que Dios les dé. ¿Cómo Dios me bendice? ¿Cómo Dios me da? ¿Qué puedo sacar yo del camino de Dios material? ¿Qué Dios me va a dar? Porque yo le estoy sirviendo, pero yo necesito que Dios me dé algo. Y hay muchos en la iglesia que están solo detrás de Dios porque Dios les dé riquezas. Y solo quieren el llamado de Dios para enriquecerse. Y miren lo que me decía el Señor. Santiago capítulo 4 versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y deseáis tener, y no podéis obtener. Mire lo que dice la palabra: no podéis obtener. Peleáis y peleáis y no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para consumirlo en vuestras concupiscencias. Mire algo que me impactaba de este texto. La carta a Santiago no es una carta para gentiles, no es una carta para pecadores. La carta a Santiago es una carta para hermanos en la fe. Santiago le está escribiendo a los hermanos en Cristo. Y usted lo puede ver en el capítulo 1 versículo 1, capítulo 2 versículo 1, capítulo 3 versículo 1, capítulo 4 versículo 11, capítulo 5 versículo 7, capítulo 5 versículo 19. El Señor Santiago ahí está diciendo: hermanos míos. Toda esta carta está referida a hermanos en la fe, a cristianos, a creyentes, no a neófitos, no a ovejas, no a dracmas, sino a creyentes, a hijos. ¿A quién? A hijos de Dios. Y les está diciendo acá Santiago, Dios en la carta a Santiago le está diciendo a los creyentes que piden, están pidiendo y no reciben porque están pidiendo para sus propios deleites, para sus propias concupiscencias, para lo que está dentro de su corazón, para darle deleite a su carne, a lo que tienen en su corazón. Por eso muchos de la iglesia que están aquí no han recibido bendición. ¿Sabe qué me decía el Señor? Tremendo, porque los he probado con poco y me he dado cuenta que el corazón está desviado.
que el corazón está torcido. Porque cuando Dios te da una bendición poca y tú te apartas de Dios y te empiezas a alejar de Dios y a soltar lo que Dios te llamó a hacer, tú no estás preparado. Tú eres un pródigo que estás pidiendo para tus propios deleites, y por eso no vas a recibir, y por eso no has recibido. Y más te vale que no sigas orando por eso, porque no lo vas a recibir. Porque Dios sabe que si se lo da tú te pierdes. Porque Dios sí conoce tu corazón y sabe que cuando te ha dado bendición es cuando menos has buscado de Dios, es cuando menos te has humillado ante el Señor. Cuando más has sido bendecido es cuando menos le has servido a Dios. Es cuando más a pasear has ido. Es cuando te has enorgullecido. Y Dios te da algo pequeño y tú le robas a Dios. Tienes un corazón mezquino, corazón desagradecido. Por eso es que Dios no te ha dado. Y Santiago está diciendo: pedís y no recibís, porque pedís para dar deleite a tu propio pecado. Y hay muchos pródigos en la iglesia, solo detrás del papá para que les dé riquezas, solo pidiéndole a Dios bienes materiales. Ay, Señor, si tú me dieras una casa, yo hospedaría a los hermanos. Mentira. Si no la recibió es porque no lo vas a hacer, y Dios sí lo sabe. ¿Escuchamos, iglesia? Es el amor del Padre. Dice la parábola: no muchos días después que el papá le dio los bienes, todo lo que por años el padre había trabajado, todo lo que por años fue el esfuerzo y la vida, porque cuando usted trabaja, usted está dando vida ahí, está cambiando vida por dinero. Y por eso dice esta versión: el padre le repartió su vida, todo lo que por años él había almacenado se lo dio al hijo menor. ¿Y qué hizo el hijo menor? Dice la palabra: no muchos días después se fue lejos. Se quedó en la casa del papá. Dice la palabra: se fue lejos. Escuche esto, iglesia. Dice que reunió a todos en su casa. Le hizo saber a todos que se iba, que ya había obtenido lo que tanto tiempo esperó obtener, por lo que tanto tal vez oró. Y cuando lo tuvo, salió lo que había en su corazón. Exteriorizó lo que realmente había en su corazón. Dele un poquito de poder a alguien y usted se va a dar cuenta quién realmente es esa persona. Dele un poquito de dinero a alguien. Vea que alguien tiene un buen trabajo y usted lo va a conocer quién es realmente esa persona. Mire acá. Tomó distancia. Cuando dice la palabra que se fue lejos, quiere decir que él tomó distancia. No quería comunicación con los de su casa, no quería saber nada de su padre, no quería saber nada de los que estaban, de su familia, de su hermano, no quería saber nada de ellos, porque él por fin obtuvo lo que quería. Por eso se lo hizo saber. Por eso las personas que pródigas, los creyentes pródigos, cuando deciden volver atrás, cuando se deciden descarriar, no quieren que nadie los llame. Les incomoda que los visiten, les incomoda que los llamen. Por eso no hay que llamarlos ni visitarlos, porque ellos quieren tomar distancia. Ellos quieren que nadie les estorbe lo que ellos quieren hacer, porque por fin obtuvieron lo que querían de Jesús, por fin obtuvieron lo que querían del Padre. Siempre estos pródigos están en la casa del Padre, pero con un espíritu independiente. Él se independizó. ¿Pasó de la noche a la mañana? No.
Él ya lo tenía planeado. Eso ya estaba en su corazón. Por eso dice la palabra, no muchos días después, él tomó la herencia, alistó su maleta. Y eso no pasó de la noche a la mañana. Él estaba en la casa de papá, pero estaba aburrido. Él quería independencia, él quería alquilar un apartamento para vivir solo, para hacer lo que se le da la gana. Eso ya estaba en su corazón. Eso no es que pasó de la noche a la mañana. Ese espíritu independiente ya estaba operando en la vida de él. Estaba dentro de la iglesia, dentro de la casa, pero su espíritu estaba lejos. Su corazón quería ir lejos. Y hay muchos hijos que quieren ir lejos. Déjelos que se vayan lejos. Suéltelos. Si su hijo le dice un día, papá, mamá, yo me quiero ir de la casa porque estoy aburrido, usted no hace sino en la iglesia, usted no hace sino orar, me tiene aburrido que me levanta temprano el domingo para ir a la iglesia, déjelo que se vaya. Suéltelo. En el nombre de Jesucristo se lo digo, suéltelo. Porque va a pasar algo tremendo lo que Dios va a hacer. Escuche esto. Él siempre se quiso ir de casa. Se cansó de vivir bueno. Se cansó de que los siervos le trajeran el desayuno a las 11 de la mañana. Se cansó de estrenar ropa, zapatos. Se cansó de ser el hijo consentido, porque era el hijo menor. Se cansó de los toñequeos, ¿cómo se dice? Hay una palabra que es de los apapachos del papá y de la mamá. Se cansó de que el papá le diera los mejores caballos. Se cansó de pasear en caballo último modelo. Se cansó de la vida buena, de los banquetes de su padre. Eso se cansó este hijo, que a medio tuvo un trabajo bueno, que a medio recibió algo de dinero, y lo que estaba en su interior se reveló. Su espíritu independiente, su espíritu separado hace mucho tiempo de esa familia. Hay hijos que tienen espíritus separados de las familias. Por eso les gusta más estar con los amigos que con los padres. Eso es un espíritu independiente. Le dan más cosas a los extraños que las cosas que traen para bendecir su casa. Esperan la quincena y el pago para ir a gastárselo con los amigos. Y de últimas, dejan los padres. Hay muchos hijos que quieren riquezas y quieren que el papá se muera para que les deje la casa. Es que este señor ya estorba. Y eso lo hacen inconsciente y conscientemente. Son espíritus independientes. Aquellos que están esperando que el papá se descuide o la mamá se descuide para hacer lo que se les da la gana, para salirse del orden, de lo establecido. Y este hijo se fue porque siempre estuvo lejos, solamente que aquí lo materializó. Hay muchos creyentes que están lejos de Dios aquí sentados. Hace tiempos están lejos de Dios y no se han ido. ¿Sabe por qué? Porque no tienen plata. Sí, es verdad. Porque la necesidad y las cosas que están pasando, las dificultades, los han hecho estar pegados aquí. Porque saben que aquí alguien ora por usted, porque hay un interés suyo, y es que oren por mí, es que la iglesia me visite, es que la iglesia me ayude. Ese es el interés. Pero hace tiempo se están separados del cuerpo de Cristo. Mire esto. Porque siempre que alguien se aleja de Dios es para pecar. No diga usted que se va de su casa, de la casa de su mamá y su papá, porque usted quiere una vida buena. Usted quiere pecar. Usted quiere entrar a sus novias para pecar, para fornicar. Usted quiere no tener reglas. Usted quiere acostarse tarde, quiere salir a rumbear, quiere hacer lo que se le da la buena voluntad. No diga que usted se quiere ir de Dios, de la casa de Dios, de la vida cristiana, para hacer algo bueno. Usted se quiere ir de aquí para pecar. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Este hijo, siendo un hijo, se fue de la casa de su padre, y dice la palabra para vivir perdidamente, desenfrenadamente. Y en otra versión dice vivir con rameras. Para eso es que se quiere ir de la casa del padre.
Siempre que una persona se descarría es para pecar. No diga que usted está orando en la casa, mentiras. No me congrego, pero yo oro en la casa y leo la Biblia. Eso es un espíritu independiente. Eso es un pródigo. Sos un pródigo, como dijo el argentino. Sos un pródigo, chico. Si usted tiene ese espíritu independiente, escuche esa palabra que Dios hoy trae a su corazón. Porque nada de eso que le dice a usted váyase viene de Dios, es el diablo. Pero está usando lo que está en tu corazón, sus propias concupiscencias. Mire que algo me enseñaba el Señor estos días. Me decía el Señor, no es lo que contamina al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué salió del corazón de este pródigo? Lo que había en su corazón. ¿Qué sale de tu corazón cuando tienes alguna posición o algún dinero? Se revela lo que realmente está en tu corazón. Porque hay unos que entre más bendecidos, más lejos de Dios están. Menos horas, menos leen la Biblia, más trabajan. Esos sí trabajan, llámelos a trabajar a las 5 de la tarde, 6 domingos, y están ahí en punto. Eso le corren a la persona que tiene que hacer el trabajo. Le corren a ese hombre natural que les va a dar una plata. Eso sí le corren y se trasnochan. No les importa trasnochar. No les importa dejar a sus hijos y a su familia. Sacrificar tiempo, sacrificar hasta la iglesia. Eso es tremendo. Sacrificar hasta el tiempo de Dios. Y llegan tarde a la iglesia, pero al trabajo llegan temprano. ¿A quién le estás corriendo? ¿Detrás de quién estás corriendo realmente? Y decimos es que ese pródigo era un malvado. Pero aquí hay pródigos que están corriendo más detrás de las riquezas y han faltado a la iglesia un domingo por ir a trabajar. Pródigos. Tú no has entendido todavía lo que es ser hijo. Tú no has entendido lo que es ser hijo de Dios. Porque cuando tú desprecias la casa de tu padre, cuando tú reemplazas estar en la casa de tu padre por ir tras las riquezas, tú eres un creyente pródigo. Y nunca, escucha iglesia, el Señor te va a dar más, porque sabe que fácilmente tú lo cambias. ¿Cuánto vale un día de trabajo? 60,000, 70,000. Dios no te va a dar más de 60,000 y 70,000, porque no eres capaz de manejar más, porque por eso tú lo cambias. Si Dios te diera millones, ni por las curvas lo veríamos. Ya no voy a la iglesia, pastor, que porque de pronto me secuestran, porque tengo mucha plata. Pastor, ya no voy a la iglesia porque es que tengo que viajar y tengo que negocios que atender y me toca cuidar lo que tengo. Pródigos. Pero cuando tú realmente le das el lugar a Dios, tu vida siempre será bendecida. Porque no se trata de perseguir las bendiciones. La palabra cambia todo y dice: las bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán, te perseguirán. Porque mientras tú persigues a Dios, mientras tú le das prioridad a lo de Dios, mientras tú te preocupas por venir temprano a la casa de Dios, mientras tú te ocupas de lo del reino de Dios, las bendiciones te perseguirán. No seas un pródigo, porque es que las bendiciones no te van a perseguir así, tú corriendo tras las bendiciones. Se trata de que las bendiciones te persigan cuando tú persigues al Padre. Y esas personas que se apartan se van a pecar. No le llame de otra manera. No le llame de otra manera. Los hijos que se van de la casa a los 18 están esperando, hace tiempo estaban esperando tener 18. Eso no es que a los 18 les dio el afán de irse. Eso ya estaba en su corazón. Mire lo que significa la palabra pródigo. Ay, Espíritu Santo, se me perdió.
Pródigo significa extravagante, desagradecido, derrochador. Eso significa pródigo. Derrochador, extravagante y desagradecido. Y hay muchos creyentes derrochadores, extravagantes y desagradecidos con el Padre. ¿Escuchamos? Si usted mira atrás, ¿sabe qué me hace mantener a mí aquí sometida a Dios? Cuando yo veo atrás mi vida. ¿Cómo fallarle a un Dios que me sacó de un manicomio, literalmente? ¿Cómo no amar a Dios que me sacó de la misma muerte cuando la medicina no me hallaba cura? Cuando médicamente no había nada que hacer por mí. Tenía 35 kilos, casi sin cabello. Cuando tenía esquizofrenia, estaba impedida, paralítica mentalmente. Estaba bajo el tutor o bajo la tutoría de mis padres porque no tenía poder de decisión, porque mi mente estaba perturbada totalmente. Cuando a los 5 o 6 años me desahuciaron, estaba a los puros huesos. Mi mamá me cargaba en sus brazos. Iba en la buseta con la palabra y sentencia de que el médico le había dicho: llévela para la casa para que se muera ya, porque no hay nada que hacer. Cuando a los 15 años convulsioné de fiebre y corría como loca por las calles. Y cuando yo veo atrás y veo todo eso que Dios hizo, yo me digo: ¿cómo no amar a mi Padre? ¿Cómo no arrodillarme ante Él? No importa si tengo la plata que tenga, no importa la posición, el estudio que tenga. El solo hecho de mirar atrás y ver lo que he recibido de papá me hace invertir toda mi vida en Él. Y es un juramento que yo le hice al Señor. Le dije: Señor, mientras tenga respiración yo te serviré. Y si tengo que barrer allá, y si tengo que agacharme y trapear el piso, y si tengo que salir y barrer allá afuera y limpiar. Cuando usted me ve por aquí limpiando y haciendo aseo, eso a mí me fascina. Lo amo hacer eso, porque yo sé a quién le sirvo: al que ama mi alma, al que me amó primero. Y no me importa que el mundo diga que estoy loca. No me importa si el mundo me critica por amar a Cristo. No me interesa. No me interesa si alguien me ama o me odia, porque yo sé quién es mi Padre. Cuando usted y yo sabemos quién es el Padre, quién ha sido el que lo ha dado todo por usted, usted jamás se quiere ir de casa. Es el último lugar que usted piensa en dejar: los brazos de papá. Es al último que usted le quiere fallar. Es al último que usted quiere dejar de últimas. Y así tenga 30 años, se quedará ahí, porque ama la casa de papá. Pero cuando usted y yo somos pródigos, estamos solo esperando la oportunidad para tomar distancia, para salir, para pecar. Mire esto tan impresionante. Y a esos pródigos, a este pródigo, recibe la herencia, reúne su familia, le dice: bueno, familia, ya tengo la plata que necesitaba, me voy. Y el papá no corrió llorando detrás del pródigo. El papá nunca lo buscó, iglesia. Mire esto, que por esto le va a golpear duro la mente a los religiosos. A esos pródigos Dios no los va a buscar. Usted va a decir: ¿cómo? A los creyentes pródigos Dios no los va a buscar.
Escuche, iglesia, porque habrán señales de esta palabra. Yo le pedí al Señor señales, le dije: Señor, como Elías pidió señales allí en el monte con los profetas de Baal, y dijo que el Dios verdadero haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto, yo le decía al Señor esta madrugada: Señor, yo quiero ver esas señales en esta palabra. A esos creyentes pródigos Dios no los va a buscar. Mire esto tan impresionante. En esta parábola el padre jamás se movió de su casa. Jamás dijo: siervos, vayan por mi hijo. Siervos, vigilen a mi hijo, porque quizá lo roben, quizá lo atraquen. Vaya, cuídelo, que no se dé cuenta, pero cuídelo. No lo dice. Y si no lo dice, yo creo que no lo hizo, porque la palabra es verdad. No le busque arandelas. Y tampoco dice que el papá se quedó orando por él, porque duro dice la palabra, dura es la palabra. Porque cuando la palabra es dura, quebranta lo que está duro en el corazón. Yo no puedo romper una piedra con un corta uñas. Yo necesito algo más grande que la piedra para romper la dureza. Y conforme sea el tamaño de la dureza del corazón, así mismo es la palabra que Dios va a enviar. Escuche, iglesia, jamás el Padre lo buscó. Jamás oró por él. Jamás vi en la palabra que el Padre lloró por ese hijo. No lo dice. Porque ese hijo se fue para pecar y para hacer su propia voluntad. El padre no lo echó, no tenía por qué sentirse mal. Mire, no se sienta mal. Escuche, papá que está en esta mañana, y posiblemente eso es una respuesta de Dios a sus oraciones. No se sienta mal porque su hijo se fue de casa. No se sienta peor, papá, quizás hubiese hecho algo más por mi hijo. No, tú hiciste lo que tenías que hacer. Él se va de casa porque él quiere pecar, porque allí lejos de casa él va a poder hacer lo que tú nunca le permitiste hacer en tu casa, porque él quiere hacer eso, su propia voluntad. No lo llores, no te acuses, ni dejes que Satanás te acuse. Ni pastoras que están acá, ni líderes, ni padres espirituales, no se sientan mal si un pródigo se va. Ni llores por él, ni lo vayas a buscar. Déjalo que se vaya. Escuche esto. Versículo 13: allí desperdició sus bienes viviendo desenfrenadamente. Porque aquel que no se le ha revelado la gracia de Dios, siempre le parecerá aburrido lo espiritual. Siempre le parecerá aburrido las normas, los principios. Siempre le parecerá aburrido la palabra de Dios. Siempre le parecerá aburrido la casa de Dios, la casa del Padre. Siempre le aburrirá eso. Por eso salen y se van. ¿Escuchó? No es que usted sea aburrido, ni el pastor sea aburrido. No es que la iglesia no esté a su nivel, ni que falte la presencia de Dios, porque ahí estaba el Padre. Y aquí está el Padre. Aquí está la presencia de Dios. No es que falte algo en la casa, es que Él quiere irse, porque no se le ha revelado la gracia. Esas personas son las que se cansan fácilmente de caminar con Dios.
y son arrastradas por su alma no nacida de nuevo. ¿Escuchó eso? Son arrastrados por su alma no nacida de nuevo. Recuerde, discipulado 1, el alma se tiene que regenerar y eso es un proceso. No es que usted se convirtió y ya su alma está, estoy ready, estoy en la onda, estoy en la nota, ya todo se arregló, ya no soy grosero, no tengo malos pensamientos. No, iglesia, el alma tarda tiempo en regenerarse de acuerdo a su intimidad con Dios, de acuerdo a su intimidad con la palabra, de acuerdo a su rendición en el Señor. Mire esto. Y estas personas son arrastradas por sus deseos. Esos pródigos se van porque son arrastrados por sus propios deseos. Los impulsan a irse esos deseos. Y mire esto tan impresionante. Y cuando hubo gastado todo, mire esto, ¿gastó qué? Todo, no ahorró, no hizo un ahorro a la mano, no hizo una cuenta de ahorros para decir, oye, al menos unos interesitos por ahí. No, todo se lo gastó. ¿Viviendo qué? Perdidamente. Mira acá, empezó a pasar necesidad. ¿Qué pasó? Se va, se gasta todo, o sea que perdió todo lo que recibió del Padre. Aquellos que se van de la casa de Dios, del camino de Dios, pierden todo lo que han recibido de Dios. Por eso la palabra dice que su postrer estado será peor. ¿Escuchó? No mejor, es peor. Quiere decir que aquellos que han caminado con Dios, que han creído en el Señor y han estado en su casa y han escuchado su palabra, y un día después de 5 años, de 3 años, de 4 años de que se quisieron descarriar, esos se van, pero no vuelven con nada, pierden todo lo que recibieron un día de Dios. Por eso cuando usted lo vuelve a ver, usted dice, esa persona está irreconocible, porque lo pierden todo lo que recibieron de Dios, empezando por la gracia. ¿Escucharon? ¿Escuchamos, iglesia? Pero mire esto tan impactante. ¿Qué más pasó en este hijo pródigo? Pasó necesidad y pasó hambre. Y Dios me decía esto, que por más duro que le parezca, hay personas que jamás reconocerán y se arrepentirán y valorarán la gracia y todo lo del Padre hasta que no pasen por ahí. ¿Por dónde? Por perderlo todo, por hambre, por necesidad y por querer aún saciarse con las cáscaras y las algarrobas que comían los cerdos. Estas condiciones serán necesarias y obligatorias para estos pródigos. Esta es la forma que Dios va a tratar a los creyentes pródigos. Les permitirá pasar por esta situación y es obligatorio. ¿Sabe por qué? Porque porque cuando más dureza hay, más dura será la palabra y el trato de Dios. No me venga aquí emocional y me venga a decir, ay, es que yo necesito los apapachos del pastor. Un viejo de 30 años queriendo tomar leche materna. Una persona que lleva años conociendo de Dios. Una persona que ha ido y vuelto del mundo y está estancado espiritualmente y está estancado en todas las áreas. No por culpa de Dios. Esto no fue culpa del papá. No le eche la culpa a Dios de lo que Dios no tiene la culpa. Porque cuando un pródigo se va, él mismo acarrea su propia destrucción. Él mismo acarrea su propia consecuencia de su propio pecado. No culpe la iglesia ni los hermanos. Él está recibiendo lo que tiene que recibir, porque solo así se doblegará su corazón. Y con dolor digo esto, que será necesario. Mire que yo esta mañana orando al Señor lloraba con esta palabra, porque yo sentía un dolor de mi corazón, porque el Señor siente ese dolor como padre.
de que sus hijos tengan que atravesar esto. Y él se tiene que aguantar ese dolor y detener la misericordia, por decirlo así, o su favor por un momento, para que esos pródigos sientan el quebranto de Dios. Mire esto, porque solo esto producirá un verdadero arrepentimiento. Las ovejitas desatan la ternura de Dios. Las dracmas desatan el obrar y el mover del Espíritu, pero los pródigos desatan el silencio de Dios. Quiero terminar con este texto. Salmo 51:17 dice así. Este salmo nace de un corazón que adulteró y mató. Fue el rey David. Y mire lo que dice, me impactó mucho esta versión de Dios habla hoy. Dice así: las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Porque al pródigo, su corazón, la única forma de que se doblegará ante el Señor es que su corazón esté hecho pedazos. Su corazón se ha vuelto pedazos. Esa dureza se ha vuelto a pedazos en tu corazón. Por eso muchas personas han vuelto a Dios después de que han perdido algo que amaban tanto. Y Dios lo tuvo que permitir, porque su corazón tiene que estar hecho pedazos, porque así es el tamaño de la dureza del corazón del pródigo. Dios buscará las ovejas recién convertidas y nos enviará a sus siervos a buscarlas. El Espíritu Santo viene a convencer a aquellos que son creyentes dracmas y recordará las promesas y la palabra que Dios ha sembrado en sus corazones. Pero a los pródigos, son ellos los que tienen que volver a casa. Dice la palabra: y volviendo en sí este hijo, después de que había perdido todo y estaba a punto de comer la baza de marranos, la baza de cerdos, dice la palabra que ahí en ese punto de su vida, donde su corazón y su vida estaba vuelta a pedazos, dice la palabra que ahí volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre sus siervos tienen comida de sobra, mas yo aquí perezco de hambre. Y esos pródigos nadie los va a buscar, Dios no los va a buscar, ellos tendrán que regresar. ¿Con dolor? Sí, con dolor. Con dolor. Con su corazón hecho pedazos, con su vida hecho pedazos, porque nunca valoraron y nunca amaron la gracia de Dios. Despreciaron, desperdiciaron, malgastaron. Y solo volverán cuando su vida se echa a pedazos. Mire lo que dice la palabra: acércate a Dios y Él se acercará a ti, dice Santiago, hablándole a los hermanos en Cristo. Acércate a Dios. ¿Qué debe pasar primero? Que el pródigo se acerque a Dios, y ahí sí Dios se acercará al pródigo. ¿Qué pasó? Dice la palabra: el padre nunca lo buscó, pero dice la palabra que el hijo dijo: volveré a la casa de mi padre. Tuvo que tomar una decisión. Y dice que él se levantó y volvió a la casa de su padre. Dice la palabra que a lo lejos el padre lo vio. Y ahí sí el padre corrió a él. El padre nunca antes corrió a su hijo, sino cuando vio que él venía a casa. Por eso muchos de los que están acá, que un día se descarriaron, a ustedes nadie los llamó ni los buscó. Ustedes tuvieron que regresar con dolor. Usted y yo tuvimos que regresar
con el corazón y la vida hecha pedazos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones. Dice así Zacarías 1:3. Tú puedes, diles así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Convertíos ante mi reprensión. Mire esto tan tremendo. He aquí yo derramaré mi espíritu y daré a conocer mis palabras. Esos pródigos tendrán que acercarse por sus propios medios a Dios. Y así, cuando haya ese verdadero arrepentimiento, cuando su corazón esté vuelto a pedazos, allí brotará el arrepentimiento genuino, el que nunca estuvo en su boca. Eso lo provocará. Ese quebrantamiento de Dios, esa reprensión de Dios hará que la persona se arrepienta.